Pues bueno, lo primero que les quiero decir, además de darles la bienvenida y agradecerles que estemos conectados para hablar de fotografía y arte contemporáneo, es que este es un tema que a mí me preocupa porque pues lo vivimos cuando tuvimos la Bienal de Triste Memoria del 2016, que pues se hicieron algunas cosas, que una cosa tiene que ver con el explorar los límites de la fotografía y otra tiene que ver cuando ya estás a media cuadra de romper ciertas cosas, de la tomadura de pelo, que me parece que es un riesgo siempre latente en el arte contemporáneo, de este exceso de caer, yo no digo en la retórica, sino en la rollórica, ¿no? O sea, cuando alguien te avienta el rollo para poder sustentar algo que la verdad es que no tiene mucho sustento, pero que a partir de yo le llamo la pirotecnia verborreica, que con eso pues te inventas un discurso loquísimo y validas cosas que la verdad es que no tienen mayor sustancia, por un lado. Por otro lado, me parece que tampoco se puede desestimar el arte contemporáneo como una realidad fundamental, esencial del arte, de la fotografía en nuestro momento actual. Y entonces creo que me parece que vale mucho la pena dialogar con un punto en el que ni nos volvamos maniqueos de decir, no, pues es que ahorita la onda es el arte VIP y pura video, instalación y performance y todo lo demás no importa, y tampoco caer en el asunto de decir, no, pues son una bola de locos y eso no tiene ningún sentido, bla, bla, bla. Es decir, no irnos al blanco y negro, sino tratar de encontrar las diferentes facetas de ahora sí que parafraseando a Edgar Gómez Cruz, de este ensamblaje que es el arte contemporáneo, por un lado, y de la fotografía, cómo cabe, qué no cabe, dónde puede haber un cierto uso y abuso, y pues cómo reflexionar sobre esta posibilidad de la fotografía actual. Entonces, el día de hoy nos acompaña Margarita. Déjenme, les voy a platicar un poquito de ella muy rápido para ya cederle la voz. Les quiero platicar que Margarita, ya saben que estuvo con nosotros en el encuentro anual del Observatorio de Cultura Fotográfica. Ella es miembro fundadora de nuestro organismo. Ella es Margarita Mena Macedo, que es licenciada en diseño interactivo por la Universidad Iberoamericana. Ella también es maestra en artes por la Kingston University en Londres y es doctora en historia por la Universidad Iberoamericana. A ella le apasiona la fotografía, siempre ha sido para ella una búsqueda. Su tesis doctoral ella la enfocó en la representación femenina en el siglo XIX en México a través de una muestra de retratos de daguerrotipos. Y actualmente ella está impartiendo clases de licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Entonces, Margarita, muchas gracias por estar pues, siempre en todas las cosas del observatorio. Les recuerdo que también Margarita es nuestra coordinadora de investigación del Observatorio de Cultura Fotográfica. Y hemos estado trabajando mucho el tema del seminario, los temas que vamos a ir abordando a lo largo de nuestras investigaciones. Entonces, pues Margarita, muchas gracias. Te cedo la voz. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias que están por acá. Voy a hablar un poquito de lo que ya estuve trabajando al principio en el artículo que presenté para la revista, que tuve oportunidad de presentar también brevemente durante el evento anual. Y pues a ver, vamos a ver, lo que me interesa mucho es conocer su opinión. Agregué algunas cuestiones que creo que pueden surgir de ahí, preguntas o cuestiones interesantes para discutir sobre para dónde va esto y qué ha cambiado. Entonces, voy a enseñarles una presentación. Entonces, este es el título que presenté yo para el artículo, es La fotografía artística en los nuevos medios, captura documental de la cultura visual a partir de representaciones y ficciones. Esto me llamó mucho la atención a mí porque, bueno, obviamente desde mi experiencia ahora en el doctorado, que me metí de lleno a la fotografía del siglo XIX, sus inicios, siempre tuvo esta dualidad artística documental que se ha discutido muchísimo. Es algo que ya es un tema muy trabajado, pero que sigue dando para más discusión y para más investigación, me parece a mí. Entonces, desde sus inicios aquí les pongo a dos artistas muy representativos, ambos son ingleses, ambos son contemporáneos, y tenemos justamente este contraste muy fuerte. Tenemos a Fox Talbot, que él, por ejemplo, pues en esta fotografía tal cual permite que la naturaleza se imprima como a sí misma, ¿no? Pareciera que en este momento no hay como intervención humana, que es como una manera, como el título incluso uno de sus libros, que es como el lápiz de la naturaleza, ¿no? Como que no hay intervención humana, la fotografía es una cuestión en la que la naturaleza se captura a sí misma
y es una prueba fiel de la realidad, ¿no? De las cosas. Por otro lado, tenemos a Margaret, que a mí me encanta, que es enteramente pictorialista, presenta un trabajo súper trabajado, súper construido, súper editado, que pretende parecer pues pintura y que platica una historia, es muy romántico, ¿no? Entonces tenemos estos lados siempre, ficción, realidad, una construcción creativa, una prueba, ¿no? De la realidad, que esto además era muy fuerte por cuestiones de las corrientes pues positivistas que tendían a ser como este intento de una ciencia muy dura en la que todo tenía que ser como comprobado, ¿no? Y entonces en este caso pues la fotografía se vuelve una gran herramienta, ¿no? Para los que pretendían que funcionara como prueba objetiva y trascendental de una realidad tangible, ¿no? Entonces creo que esto surge desde el inicio en la fotografía y se lo va llevando pues ahora sí que hasta nuestros días. Yo pues como habrán visto, yo vengo de un trasfondo muy extraño. Primero estudié diseño, luego arte, al final acabé como historiadora. Y una de las autoras en las que cito mucho y que me encanta su trabajo y siempre recurro a ella es Svetlana Alpers. Ella es historiadora del arte, es americana, y ella trabaja este tema de la cultura visual. Ella lo trabaja desde el punto de vista de, bueno, este libro que es de los que más me gusta. Ella estudia el arte en los Países Bajos en el siglo XVII, que es como esta época barroca muy, muy importante, que se produce muchísimo trabajo. Y ella lo que hace es, dice que las obras de arte holandesas, contrarias a las italianas, que platicaban historias, las holandesas lo que hacía era que eran descriptivas, por lo ligadas que estaban a la técnica. Es un tema muy, muy interesante. Y ella lo que dice es que al no tener como todo este trasfondo como el arte italiano clásico, que tenían pues muchas historias, o sea, era como mucho más fácil de trabajar y de estudiar, decía, el arte holandés es descriptivo. Entonces, al no tener todo este trasfondo, tenemos que buscar mucho pues el uso de las imágenes, la función de estas, todo su contexto, qué es lo que describen, cómo lo describen, ¿no? Entonces, ella trabaja esto de cultura visual y se centra mucho en eso, en la importancia, el uso, la función de las imágenes en una sociedad, ¿no? Algo que trabaja y que es muy importante es esta cuestión del determinismo tecnológico que ya hemos platicado anteriormente, que es que los métodos de captura, así como las imágenes producidas, siempre son reflejo de las condiciones temporales y culturales específicas que las posibilitan. Entonces, esto siempre ha sido muy importante, por ejemplo, hoy en día en el que pues absolutamente todo mundo tiene acceso a una cámara, ¿no? Las imágenes que estamos produciendo, las imágenes que estamos consumiendo, cómo nos venden cosas, cómo nos comunicamos, todo esto obviamente está basado en pues la tecnología a la que tenemos acceso, ¿no? Y eso habla mucho acerca de nosotros como sociedad. Siempre ha habido una estrecha relación entre arte y ciencia, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba mucho de pues la cámara oscura, ¿no? Cómo los artistas la usaban muchísimo para pues como calcar sus obras, se diría, pero al mismo tiempo la ciencia la utilizó mucho porque era una manera de tener una representación de la realidad que ellos pudieran utilizar, ¿no? Como pues para sus fines, ¿no? En este caso, pues científicos. Otra cosa que ella menciona que es muy interesante es que siempre hubo desde ese momento esta incertidumbre ante estos aparatos, ¿no? Que permitían una visión especial o más compleja, más exacta del mundo, y las reproducciones que se hacían a partir de ellas. Entonces, ella decía, bueno, sí, la cámara oscura nos permitía, pues a lo mejor trazar un paisaje de mejor manera, cuidando iluminaciones, sombras, perspectiva, profundidad, todo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo siempre la muestra invertida, volteada. Entonces decía, pues, al mismo tiempo como que engaña al ojo, ¿no? Al mismo tiempo que la ayuda lo engaña. Entonces, es una cosa que a mí me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera como investigadora, vamos. Siempre he tenido esta idea muy presente de, pues, la cultura visual. Entonces, tres cosas que me parecen interesantes es que trabajar desde la cultura visual no implica hacer una historia de las imágenes, ¿no? Sino que va más allá, es investigar el sistema de conexiones, las relaciones que tienen entre diferentes campos, ¿no? Que puede ser, pues, cuestiones de ciencia, cuestiones sociales, de representación. Entonces, todo esto que puede tener una cultura a partir de sus representaciones visuales, que pueden ser muchas, puede ser fotografía, pintura, hay 10,000 maneras de hacer representaciones visuales. Obviamente este punto de vista ofrece una perspectiva muchísimo más amplia, más compleja, ¿no? De apreciar imágenes que a lo mejor no son como icónicas, sino de uso más cotidiano y popular. Entonces, vemos sus funciones, sus interpretaciones, eso nos habla. Entonces,
de las normas e ideales sociales, ¿no? De cómo se ve una sociedad, cómo quiere verse, qué muestra, qué no muestra, ¿no? Entonces, creo que si entendemos así la fotografía como tecnología y técnica que posibilita estas nuevas formas de visualización y representación, pues estamos ante un panorama como, pues, muy, muy rico, ¿no? Esta es una cita que saco del artículo justo que presenté para la revista de comunicación de la UP, y pongo: las imágenes son claro reflejo de la época y de la sociedad que las produce y consume. Los usos e interpretaciones de las imágenes nos permiten identificar normas e ideales sociales, por lo que, a pesar de no ser una captura objetiva del pasado, sí nos permiten acceder a una percepción de la época a partir de sus formas de visualización y representación. Esto es muy importante. Yo aquí pongo: la fotografía no es una captura objetiva del pasado, ¿sale? Y eso es una cosa que también ya está muy dicho ahorita, ¿no? La fotografía, el proceso fotográfico conlleva una toma de decisiones muy compleja que va desde el ángulo, el encuadre, cómo la ilumino, si me acerco, si me alejo. Eso es nada más en qué momento hago clic, ¿no? Ya eso cambia absolutamente todo. Y bueno, no hablemos después de la edición, de la manera en la que se publica, el contexto, el soporte, todo esto cambia muchísimo qué comunica esta imagen, ¿no? Y bueno, también pues en la actualidad tenemos este cambio en la percepción y producción de sentido en la imagen, en las imágenes que consumimos, porque muchas damos por sentado sí que están editadas y aún así las consumimos y no las cuestionamos en cuestiones de marketing de cosas para la piel o para el cabello o cosas así. Sabemos que está súper editado, pero aún así decimos: ah, sí, lo compramos, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de que hay mucha creatividad, sabemos que hay estos retoques, como esta imagen que les muestro aquí a la izquierda, hay retoque muy fuerte, ¿no? En las fotografías, que pueden tal cual construir mundos que se ven reales, y muchas veces no los cuestionamos, o al revés, seguimos otorgándole a estas fotografías pues esa validez de registro, de prueba, de nostalgia, de recuerdo, porque también necesitamos eso, ¿no? Esa manera de decir: yo estuve aquí, en ese momento, con estas personas, en ese entorno, y es un registro de ese momento. Entonces, seguimos batallando con todo esto. Esto es un ejemplo que encontré que me pareció brillante, ahorita con lo de la pandemia. Una agencia, aquí les pongo todos los links, luego les compartiré esta presentación por si los quieren revisar. Una agencia de periodismo decidió mostrar cómo por todo esto que estaba pasando de las fake news, que si la gente estaba respetando la distancia social o no, qué estaba pasando en Europa, la agencia decidió mostrar lo fácil que es una misma escena, mostrarla de dos maneras completamente diferentes y opuestas, ¿no? Nosotros, los que saben de fotografía, saben que incluso dependiendo, pues no solo del ángulo, sino del lente que seleccionamos, si es un lente más largo, más corto, se acercan planos, o sea, podemos cambiar muchísimo cómo se ve la imagen. Entonces, la imagen de la izquierda y de la derecha, si se dan cuenta, es lo mismo. Aquí vemos una fila en la que se ve mucha gente, se ven apretados, ¿no? Pero en este lado es la misma gente, la misma fila, y vean cómo está respetando como la distancia social. Entonces, simplemente ahí se ve la toma de decisiones, ¿no? Del fotógrafo y el equipo que está usando, cómo cambia por completo la historia, ¿no? Entonces esto me encanta porque ellos son una agencia, pues, que se dedica a eso, a documentar la realidad, son periodistas, ¿no? Y muestran cómo la creatividad o el punto de vista del fotógrafo puede cambiar por completo la historia. Entonces, bueno, algo que me parece muy importante y por eso en el artículo yo trabajo a 3 artistas, ¿no? Entonces, el primero con el que me gusta trabajar es Joan Fontcuberta, que es muy famoso, todos conocemos sus proyectos, su trabajo como teórico, como artista, ¿no? Algo que me gusta mucho de él es que trabaja esta cuestión de validez, la validez, ¿no? Que tenemos, dependiendo de quién nos presenta las imágenes, decidimos adoptarlas como ciertas o como falsas, o les damos más importancia o menos importancia, ¿no? Entonces, él en este proyecto que se llama Herbarium, que trabajó en los 80s, justamente hace esta cuestión de que él inventa plantas, ¿no? Se inspira en trabajo de la gente que se dedicaba a la botánica de manera científica, cómo catalogaba, cómo documentaba las plantas, ¿no? Y él dice, bueno, él lo que hace, muy juguetón, lo que hace es él armar sus propios especímenes y los documenta, justamente inspirado pues en el trabajo de los científicos anteriores, ¿no? Como siempre, lo presenta en un museo, y entonces me encanta esto porque lo que él hace es que siempre nos cuestionemos esta cuestión de la autoridad y la validez, ¿no? Si nosotros llegamos y vemos este juego de imágenes que además
pues son inventadas por él de entre plantas, animales, basurita que se va encontrando en la calle. Él también las bautiza, les pone nombres de lo más extraños. Entonces, eso me gusta mucho porque si llegamos y lo vemos en un museo, no lo cuestionamos muchas veces, ¿no? Puede que nos estén enseñando material completamente, pues eso, construido, falso, de otro momento, que no tiene nada que ver y nosotros decimos, bueno, si lo presenta esta persona, este museo, esta institución, no lo cuestionamos, ¿no? Entonces tenemos todas estas predisposiciones de cómo debe verse algo como verdadero o como falso, ¿no? Entonces él también demuestra eso, que el contexto y el soporte son determinantes. Cómo nos presentan la imagen implica mucho de nosotros, la vamos a ver como verdadera, la vamos a ver como algo importante, o simplemente pues la desechamos, ¿no? O decimos, no, esto no es importante o no, va por otro lado, ¿no? Entonces, eso se me hace muy interesante. Después, otra artista que presento que a mí me fascina se llama Amalia Ullman. Esta chica, yo lo titulé Representaciones entre la realidad y la ficción. Esta chica lo que hizo fue crear una cuenta de Instagram y en cuestión de unos cuantos meses, ella creó un personaje ficticio con su nombre real. Ella empezó a crear este personaje basado en los patrones que ella veía en Instagram que funcionaban. Entonces decía, a ver, una chica que tiene muchos seguidores, que le va muy bien, pues normalmente pues presume ropa nueva, ¿no? Ropa cara, o que está desayunando en un hotel muy lujoso, o su novio, o sea, como que ella identificó patrones exitosos que veía que funcionaban, que jalaban gente, que funcionaba como eso. Además, esa interacción social para ella era importante, porque al final Instagram es una red social, necesitaba validez, ¿no? Que este personaje que ella creó interactuara con lo que era la red social. Entonces, logró juntar muchísimos miles, décimas de miles de seguidores y mantuvo todo esta persona virtual ficticia en la que pasó por cosas eso, desde presumir un desayuno, o ropa nueva que se había comprado, que muchas veces regresaba al día siguiente porque era nada más para el show, hasta pretender que se había hecho una cirugía cosmética. Y tenía todos sus seguidores de, ay, espero te sientas mejor. Y entonces creó toda esta comunidad en torno a este personaje. Y al final de este proyecto, ella sale y dice, esto fue todo un performance, como para poner en evidencia cómo nosotros editamos nuestros personajes en las redes sociales, ¿no? Que nada de esto es cierto, hay muchas ficciones, muchas falsedades que nunca cuestionamos, ¿no? Entonces mucha gente se enojó, le fue como en feria con los seguidores, muchos le decían, no, ¿cómo te atreves? Nos usaste, y bueno, el chiste es que creó tanta expectativa con esta cuestión de, pues eso, cómo se representan las mujeres en Instagram, cómo funciona, pues la imagen femenina, qué vende, qué no vende, y nosotros cómo lo consumimos, no lo cuestionamos, ¿no? Entonces, porque eso, Instagram se vuelve un repertorio de nuestra vida, de nuestra realidad, muchas veces, ¿no? De que decimos, pues quiero presumirme lo mejor de mi vida, ¿no? Para que la gente además me valide y que diga, sí, sí, qué padre. Entonces, lo interesante es que aquí la anotaron museos, grandes galerías de arte, le dijeron, oye, está padrísimo tu proyecto, y lo que hacen es eso, su performance que estaba en línea, lo imprimen y lo pasan entonces a un entorno de galería, ¿no? Entonces ahora de nuevo, el museo como agente de validez, pues eso, la vuelve artista, ¿no? Ya a una escala muchísimo mayor. Entonces, esto es muy interesante porque ya, pues, ahora sí que saca provecho de lo que funciona, ¿no? De los patrones que funcionan en las redes sociales. Un artista que es completamente lo contrario se llama Molly Soda. Este es un como seudónimo, su nombre real es Amalia Soto. Y ella trabaja, entre muchas otras cosas, la censura en redes sociales. Su trabajo es muy interesante porque ella vive en Internet, siempre se ha desarrollado en Internet y ella trabaja mucho pues las cuestiones de construcción de identidades también en línea, las redes sociales, los modos de representación, sobre todo cómo se representa a la mujer en línea, ¿no? Cómo está bien que se vea, cómo no está bien que se vea y todo eso lo cuestiona. Siempre trabaja esta como edición y curaduría propia de este alter ego virtual, ¿no? También dice lo mismo que Amalia Ullman, ¿no? Que muchas veces pues todo lo que vemos es construido, es ficticio y funciona, ¿no? Y lo consumimos y no lo cuestionamos. Entonces, ella trabaja muchísimo este tipo de cosas, trabaja mucho ficción, pero sobre todo, y lo que quiero recuperar hoy, es la cuestión de censura que ella trabaja. Entonces, ella junto con otra artista publica en el 2017 este libro que se llama Pics or It Didn't Happen. Esto es, o hubo fotografías o no sucedió.
¿no? Que parece ser así como un moto también de nuestros tiempos, ¿no? Si no hay foto, pues no creemos, ¿no? Como todos tenemos celulares, todo es fotografiable. Entonces, lo que es muy interesante, este libro recupera creo que más de 200 fotografías que la red social censuró, ¿no? Y lo interesante es la gran variedad de fotos que hay, ¿no? O sea, así como vimos con Amalia Ullman todo lo que funciona, todo lo que genera, pues, ventas, flujo de gente, de seguidores, mensajes, likes en Instagram, todo lo que funciona, ella recopiló en este libro todo lo que la red social censura y que no permite que se vea, ¿no? Y hay cosas muy obvias, en este caso hay imágenes muchísimo más explícitas, ¿no? Procuré escoger unas que no fueran como tan agresivas en este caso, pero hay imágenes que se entienden, ¿no? Que la censura pues procura cuidar a la mejor audiencias más jóvenes, cuestiones como eróticas muy fuertes. Entonces, bueno, se entiende esta cuestión de censura, ¿no? Imágenes violentas, por supuesto. Entonces, hay imágenes que se entiende que censuren, pero hay otras que simplemente muchos de los que aparecen en el libro decían, yo la subía y me la rebotaba, y la subía y la volvía a rebotar, y decían, bueno, no entiendo qué pasa, no entiendo qué pasa, no estoy violando ninguna cuestión. Por ejemplo, aquí esta chica en latina, no sabemos. Y por ejemplo, esta de la derecha me parece muy interesante. Este es un proyecto de un artista que lo que pretendía representar aquí era una chica, una hacker, él decía una hacker que usa un hijab, ¿no? El velo, pues musulmán. Y lo censuró Instagram. Entonces también decimos, bueno, ¿en qué se está basando Instagram? ¿Cuáles son los algoritmos que encuentran estas imágenes que ellos identifican pues como peligrosas, ¿no? Entonces es un proyecto interesantísimo y que ella misma, la misma artista dice, bueno, este va a ser un libro que a lo mejor en 10 años que no exista Instagram, pues va a ser historia, ¿no? De todo lo que esta red que nosotros consumimos, pues nos estandarizó muchas cosas que la red social decía, esto no lo puede ver la gente. Y nosotros a lo mejor, pues eso nunca llegó a nosotros por filtros que decidió sabrá Dios quién o en qué se basen, ¿no? Entonces esto también me parece muy, muy interesante. Entonces, bueno, a la conclusión a la que yo llego en el artículo es que, bueno, hoy en día estamos en un entorno en el que la fotografía es masiva, tenemos las redes sociales, la fotografía funciona pues como código de comunicación, todo se documenta desde todas las perspectivas, eventos importantes, eventos banales, ¿no? Entonces, ahora sí que como historiadora lo veo y comparado con otros momentos de la historia en los que hay muy pocas fotos, hoy en día tenemos absolutamente todo registrado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Hay que ver cómo vamos a poder nosotros trabajar esto como investigadores hacia el futuro. Eh, y bueno, lo que me llama mucho la atención aquí es que todos estos proyectos artísticos que les enseñé es la foto que pretende ser artística, ¿no? Estos proyectos artísticos se están volviendo documentales, están documentando cosas de nuestra cultura visual, de lo que queremos ver, de lo que no queremos ver, de lo que se nos permite mostrar, de lo que no se nos permite mostrar, de cómo consumimos imágenes, de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Esta interacción social a través de imágenes. Entonces, eso es lo que me parece muy interesante. Me encantaría rescatar esto, a ver ustedes qué opinan, ¿no? De cómo el arte siempre ha sido pues como muestra de los tiempos, ¿no? Y evidencia de lo que sucede, si estamos de acuerdo con algo o no estamos de acuerdo con algo. Pero ahora en la cuestión de la fotografía, y esta fotografía pues masificada y más democrática que nunca, creo que plantea nuevos problemas, ¿no? Y nuevas cuestiones. Entonces, eso, al final les pongo que por más que he estudiado, teorizado y prácticamente dado por sentado la edición y toma de decisiones detrás de cualquier imagen fotográfica, y cuando sabemos que la mayoría de estas imágenes que se nos presentan están fuertemente retocadas, pareciera que es cuando es más difícil distinguir estas borrosas fronteras entre realidad y ficción en la imagen fotográfica, ¿no? Entonces, preparando esta presentación y platicando el otro día con Oscar y Maribel, decíamos, bueno, ¿hacia dónde va como el arte contemporáneo en Instagram? Y encontré dos cuestiones que me parecieron muy interesantes. Este artista, Richard Prince, a lo mejor lo conocen, trabajó un proyecto que se llama New Portraits en el 2014, pero él ya tenía antes proyectos que habían sido muy controversiales, muy controversiales, porque es de estos artistas que, como de la reapropiación, ¿no? Que él encuentra imágenes
las reinterpreta, las modifica un poquito y entonces se vuelve un nuevo concepto, un nuevo mensaje y es lo que él presenta y vende. Y además vende muy bien, carísimo, ¿no? Entonces, a mí el proyecto que me gustaría recuperar para esto, esta plática, es este de New Portraits, que es la imagen que les muestro acá a un lado, que es esta modelo muy famosa, Emily. Escribió para una revista de COT un artículo que me parece muy interesante, que dice, habla cuestiones de cómo ella no es dueña de su propia imagen y de cómo intentó pues convencer a este fotógrafo de que pues no quería que estuviera esta fotografía en una exposición, al final acabó vendiendo, a pesar de que ya le había dicho que no, y ella intentó comprarla, es todo un drama, ¿no? De cómo muchas veces pues eso, una vez que nuestra imagen está en internet, no somos dueños de esta imagen, ¿no? Y curiosamente él, si se dan cuenta, su exposición es así como la ven aquí, son pequeñas, pues como screenshots de fotos en Instagram que ni siquiera le pertenecen a él, no son fotos que él haya tomado ni nada. Lo único que él hace como intervención es poner un pequeño comentario abajo. Entonces pone emojis, pone alguna frase curiosa, le toma un screenshot, esto lo imprime, pues grande, grande, y estas obras se llegaron a vender por, creo que hasta cientos de miles de dólares, o sea, muy, muy caras. Y ha recibido muchísimas demandas por la gente que aparece en sus fotos y creo que las ha ganado. Entonces, creo que esto es muy interesante, ¿no? El decir, bueno, Instagram está generando este tipo de situaciones. Les pongo otros dos artículos ahí en los que él ha sido demandado, pues por muchas razones. Si se acuerdan de la clásica campaña de Marlboro americana que salía un vaquero en un paisaje así, pues esa también, por ejemplo, algo le hizo, que creo que le cambió colores algo, y la vuelve a publicar como propia. ¿No? Entonces, esta cuestión de si es plagio o no es plagio, ¿qué está generando esto de las redes sociales? Que además funciona, estuvo en las ferias de arte como Freeze y las vende, todas sus obras las vende y por muchísimo dinero, ¿no? Otra cosa interesante que me gustaría ver también qué opinan es, también hablábamos de esto, de quiénes son como los que mandan en el mundo del arte y a quiénes va bien, a quiénes no, quién decide quién es importante, quién no. Y hablábamos de cuestiones de galerías, de los coleccionistas, ¿no? Que son los que mueven pues, al final dinero y demanda y todo. Pero algo que encontré que me pareció muy interesante es este artículo, que no es nuevo, es del 2014, salió en la revista Vogue, pero que dice, ¿por qué el nuevo art dealer es Instagram? ¿No? Y que habla de muchos artistas, no solamente artistas emergentes, ¿no? Que encuentran como su plataforma en las redes sociales y es como empiezan a generar como ruido, como las artistas que vimos, como Amalia Ullman, por ejemplo, sino que también muchos artistas reconocidos se están brincando muchas veces a los galeristas, ¿no? Y entonces muchos artistas, por ejemplo, que prefieren a lo mejor, artistas me refiero a gente famosa, de Hollywood o grandes magnates y cosas así, que prefieren a lo mejor no pararse en una galería, se brincan la comisión y se lo encargan directamente al artista, ¿no? A través de sus redes sociales. Entonces también Instagram ya se está volviendo esta nueva plataforma que ofrece posibilidades increíbles, ¿no? Y que está cambiando el mundo del arte contemporáneo. Entonces, yo aquí, pues con esto acabo. Espero no haberme ido muy rápido. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Margarita. Oye, pues hay preguntas que seguramente estarán por aquí formulando. Déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat. Pero lo primero que yo quería comentar de tu presentación me parece que tiene que ver con estas ficciones, estas realidades, esto que ocurre desde el siglo XIX, desde prácticamente, bueno, pues se acordarán todos de la fotografía del abogado de Bayard, ¿no? Donde él se hace un performance y se toma la foto en protesta de decir que él también era padre de la fotografía y no lo habían tomado en cuenta. Entonces, Sí. creo que esta necesidad de expresión de la fotografía, que tiene que ver con una mezcla del activismo, de la expresión estética, artística, no sé, las marinas de Gustave Le Ray también, pues eran emancipar a la fotografía de la parte de la carga técnica con la que había nacido. Todo el mundo le había visto cara de ciencia, vamos a registrar los grandes monumentos de Francia, pero la necesidad humana de crear arte evidentemente hace de la cámara pues su nuevo vehículo de expresión. Y me llama la atención, por ejemplo, lo que pones de Richard Prince, que fue muy, muy sonada
esta serie que hizo. Y bueno, es que toda la corriente de fotógrafos, por ejemplo, también como Sherry Levine, que a unas fotografías tal cual de autoría, impresiones de Walker Evans, las pone en el Instituto de Chicago de Arte y les pone after Sherry Levine y las firma como propias abiertamente contraviniendo esta idea de la autoría, ¿no? Que era algo que fue como muy, pues no sé, endiosado por parte del modernismo, ¿no? Y modernismo hablando en arte, ¿no? No sé, desde Baudelaire y las Flores del Mal hasta las vanguardias antes de la Segunda Guerra Mundial. Si tú no eras Picasso o Dalí tocado por Dios, pues no eras artista, ¿no? Y es como un contramovimiento a ese tipo de pensamiento, que es lo que empieza a volverse muy complejo, porque es muy fácil decir, ay, sí, Richard Prince se está haciendo rico y vendió en $300,000 una obra de arte. Pero es que ya el juez dijo que no. Creo que ahí es donde la cosa se empieza a poner pues muy interesante, muy compleja, y lo que habíamos platicado y lo que les decía al inicio en la introducción de la plática del día de hoy, hasta dónde estamos al borde de la tomadura de pelo, hasta dónde sí se están rebasando las fronteras. Y no sé si alguien quisiera comentar algo aquí, que me interesa mucho escuchar. Tenemos a Gaby Olmedo, que ha hecho documental, tenemos a Lourdes Almeida, Gabriel Figueroa, Javier Hinojosa, que han trabajado fotografía artística toda su vida, que me parece que es muy interesante ver su perspectiva, la propia Frida. Ulises, que ha estado inmerso en la fotografía informativa, como con un canon muy serio, muy claro de qué se puede, qué no se puede hacer en estos aspectos, y que al mismo tiempo tiene la visión de lo que puede ocurrir con el arte. Entonces, bueno, yo no sé, aquí a mí me gustaría mucho preguntarle a Lourdes qué opina de esto que nos ha presentado Margarita por lo pronto. Bueno, mira, para empezar, lo que es sumamente interesante y que yo lo he discutido mucho y con abogados son los derechos de autor. El caso de Marlboro, que fue sonadísimo. Yo conozco un abogado muy jovencito, que es fotógrafo también y que se dedica a derechos de autor. Y cómo en México acaba de cambiar la ley de derechos de autor el año pasado, que es un desastre, pero cómo si tú modificas cualquier cosita, él dice, no, por eso ha ganado todos los pleitos. A mí eso simple y sencillamente creo que es intrascendental. Yo aquí ya me pondría como Avelina Lesper. A mí todo eso me parece, no sé ustedes, una tomadura de pelo. Así, bueno, vean el caso, lo que le acaba de pasar también, que trabaja mucho con imágenes que toma de internet a Eric Kessels. Acaba de quitar una exposición porque él trabajó con mujeres muy operadas y las puso en un piso para que pasaran patinetas y las volvieran, tienen ya el rostro destruido y las volvieran a destruir, y lo tomaron como misoginia. Sin embargo, y decían que no tenía discurso. Ese es un proyecto con discurso. Lo de Marlboro me parece una tomadura de pelo. El otro proyecto de internet, que además sale con las imprime hasta con los likes, es otra tomadura de pelo, pero hay mercado para eso, no podemos hacer nada. No, podemos pensar lo que queramos, no se puede hacer nada, ¿no? Me parece muy interesante retomar lo de derechos de autor. A mí me gusta mucho que utilicen mis fotos, me ha pasado muchas veces, pero yo he tenido la suerte de que generalmente me consultan mientras no vendan las cosas y ganen mucho dinero. Yo sé del caso de un diseñador gráfico, Besos Robados, de un amigo mío que acaba de fallecer, que él ganó el pleito y le pagaron porque usaron su cartel de Besos Robados. René Claro, Ascuy es el autor.
es que efectivamente el tema de los derechos de autor, y a veces simplemente, claro, habrá quien dice, bueno, es que la resignifiqué, le cambié y tal, pero hay veces que simplemente el argumento es, yo la saqué y la puse en el lugar A y el lugar B, y como el contexto altera esencialmente la obra de arte, automáticamente ya es arte, ¿no? O sea, yo puedo agarrar una portada de la revista TV y Novelas, hacer un facsímil, ponerlo en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de 2 por 3 metros, y puede llegar el abogado de TV y Novelas y decirme, me debes tanto porque usaste mi portada. Yo decir, no, porque por el hecho de haberla puesto en el museo, es una obra de arte y es otra cosa. Y también quería preguntarte a Gabriel Figueroa, Gabriel, tú has hecho durante tantos años una reflexión sobre el arte, sobre la fotografía arquitectónica, el paisaje, y lo has abordado desde muchas maneras distintas. Y a mí me interesa mucho tu opinión sobre este tema, lo que nos dice Margarita, este tema del Instagram. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista en esto? Es que es muy pantanoso el asunto, no es muy fácil. A mí me produce mucha desconfianza cuando el arte tiene que estar validado porque te lo compran o no te lo compran. No sé si hay otros valores. En mi caso, creo que hay valores mucho más profundos que si vendo o no vendo una foto, o si el público me está reconociendo como un artista o no me está reconociendo como un artista. Yo me he pasado prácticamente toda mi vida tratando de convencerme todos los días de por qué hago lo que hago. ¿Me entiendes? Porque no es necesario, o no he tenido yo una respuesta del exterior que me produzca, que le produzca a mi ego la suficiente confianza como para decir, sí, soy un fotógrafo, artista. ¿Me explico? Entonces, toda mi vida me he pasado diciendo, yo tengo que encontrar otros valores que me permitan hacer lo que sigo haciendo sin tener que estar tratando de agradar al público en general, al público aguantador, como decía Toña la Negra. Entonces, eso es algo muy pantanoso para mí, ¿no? Yo también he tenido muchos entres con cosas de derechos de autor, pero por la cuestión de mi padre, ¿no? De su legado. Yo heredé imágenes de unas tirillas de prueba que vienen de la Cámara de Cine, pero que son unas tirillas, no es la obra cinematográfica. Y entonces, no sabes las batallas campales que me ha aventado con Televisa. He estado en reuniones yo solo con 5 abogados de Televisa enfrente, ¿no? Y entonces, pues todo eso me lleva nuevamente a estar constantemente cuestionándome cuáles son las motivaciones que a mí personalmente me llevan, y por otro lado, qué es lo que sí mi pobre cerebro puede entender que puede ser artístico, ¿no? Ahora estoy terminando un proyecto que tiene que ver con, estoy haciendo un catálogo de obra de una exposición que nunca existió, que es Cosas encontradas de mi padre, que estoy eh, eh, rehaciendo de alguna manera para que se vean como si estuvieran expuestas, ¿no? Entonces, virtualmente tomo uno de sus Arieles que ganó, ¿no? Y lo meto en una vitrina y le pongo el fondo de una galería o de un museo, ¿me entiendes? Y así estoy armando una, digamos, una exposición, un catálogo de exposición que se va a llamar el negativo de la memoria. Entonces yo también estoy de alguna manera
metido en esta cuestión de la ficción, pero desde otro punto de vista, en este caso desde mi legado, el legado que me dejó mi padre, ¿no? Claro. Y es súper interesante porque en esta exposición, en esta obra que tú estás armando, alguien te podría decir, pues es que esas cosas son de su papá, ¿cómo es posible? Pero la reorganización, la resignificación, pues claro que le empieza a dar esos matices. Y una cosa que me llama mucho la atención de lo que dices, Gabriel, y que estoy de acuerdo, es en esto de lo pantanoso. O sea, como dice Lourdes, está la postura de Avelina Lesper, ¿no? De todo es una tomadura de pelo. Pero yo, para ser sincero, y dicho sea con respeto para todas las posturas, desde la de Avelina Lesper hasta la más locochona y contemporánea, creo que se puede dar dos errores filosóficos muy graves en estas aproximaciones de reflexión. El generalismo o el reduccionismo. O sea, todo es arte y todo lo que se diga es arte, que es el generalismo, entonces ya nada es arte, ¿no? Y la otra, que es el reduccionismo, de decir todo, o sea, nada más es arte, esto si obedece a un canon, etcétera. Creo que es un ensamblaje, lo que decía Edgar, ¿no? Demasiado complejo, demasiadas piezas, donde sí que se conjugan los derechos de autor, donde sí hay un tema del concepto. A mí una cosa que, por ejemplo, me parece muy interesante en general del arte conceptual, es que si uno de los componentes y una de las posibilidades del arte que está en el goce, en la parte estética, puede ser visual, pero Duchamp sí que establece esta idea de que también puede ser intelectual. Y si nosotros le preguntamos a un matemático si puede haber una solución matemática bella o elegante, te va a decir que por supuesto, ¿no? Que claro que hay soluciones bellas, ¿no? Que hay soluciones que son magníficas y que hasta le generan un éxtasis, que olvídense el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? De Ávila. Entonces, conceptualmente sí que puede haber una solución muy inteligente, muy elegante, donde a lo mejor la parte fabril de la producción de la obra resulta que puede tener un lugar diferente al que tradicionalmente se le había dado en el arte. Decir, uy, es que si me cuesta un trabajo mundial, pues ya es un superarte, y cuando no necesariamente puede ocurrir. Entonces creo que son muchas facetas. Y yo no sé si alguien más quiere comentar algo, pero también me gustaría... Sí, Gabriel, adelante. Perdón, ya nomás para redondear esta idea, por ejemplo, dentro de las cosas que dejó mi padre, dejó una lata de los años 20 de película ACFA, en donde encontré negativos que él tomó durante su época antes de dedicarse al cine. Él tenía un estudio de retratos. Entonces eran placas, son placas 5x7 de nitrato, que eran de artistas como, digo, hay varias gentes ahí conocidas dentro del cine, Amparo Arosamena, otras, Sara García. Pero el chiste es que yo siempre dije, ¿qué puedo hacer con esto? Me interesa, pero no quiero usar el negativo para reproducirlo tal cual, ¿no? Y entonces, cuando tú observas ese negativo en cierta luz, por el lado de la emulsión, te das cuenta de que está todo retocado. Está raspado, le hicieron chinitos a la frente, le hicieron boquita de corazón a algunas mujeres, le quitaron arrugas, líneas de expresión, que se dice ahora. Y entonces, yo justamente lo que hice fue resaltar eso, o sea, fotografiarlo de tal manera que lo que fuera evidente no fuera el retrato de la persona, sino el fantasma que está detrás, que es el retoque, ¿no? Oye, pues fíjate que qué gran ejemplo nos dices, porque aquí creo que se da una característica que me gusta mucho. Es, a ver, tenemos el componente que habíamos platicado de tomar el trabajo de tu padre, el trabajo de alguien más, de darle una mirada. Pero también aquí me parece que esto que tú estás planteando obedece a una reflexión desde tu conocimiento de la historia, de la fotografía y el retoque, por ejemplo, desde la pericia técnica de analizar el negativo y encontrar estas intervenciones
la estrategia de decir, ok, bueno, parto de la pieza reproducible, muy en la onda de Walter Benjamin, y al mismo tiempo resalto esa parte concreta. Me parece que es algo que a mí me gusta mucho en el arte contemporáneo, que tiene que ver con conceptos brillantemente ejecutados, no tomaduras de pelo, de algo que aparte es una ocurrencia. De hecho, me acuerdo mucho del pleito que tenían Casado, Monsiváis y Octavio Paz, y en algún momento Octavio Paz fue muy duro y le dijo, pues es que Carlos Monsiváis es un hombre de ocurrencias, pero no de ideas. Y creo que ahí hay una parte interesante. Por ejemplo, lo que tú estás planteando, Gabriel, pues no es una ocurrencia, es una idea, y es una idea que además va evolucionando, gestando, cambiando, y que quién sabe dónde acabe. Va a ser interesantísimo ver cuál es el resultado final. Es más, de hecho, lo más interesante ahorita es el proceso, más que el resultado, ¿no? Pero porque hay un conocimiento, hay una reflexión, ni siquiera quiero hablar de intención, porque fíjense que también algo que me parece interesante de lo que nos decía Margarita, ¿no? de el registro y el arte. Y viendo las fotografías que nos enseñó de Fontcuberta, estas fotografías creadas, de inmediato me vino a la mente las fotografías de Karl Blossfeldt. ¿Se acuerdan este profesor de hierro fundido? Que pues, lo que quería era simplemente tener modelos para que sus alumnos los pudieran copiar en el invierno cuando no había flores, ¿no? Cuando no había plantas. Y creó una cosa increíble y que todo el mundo lo dijo, ay, este es surrealista y te vamos a meter a las exposiciones fotográficas. Y lo mismo le pasa a Jet, ¿no? A Jet no tenía ni la mínima intención de hacer arte, y probablemente si esta Berenice Abbott, Julian Levy, no hubiera tomado las fotografías de Jet y las hubiera llevado con Tchaikovsky al Museo de Arte de Arte Moderno de Nueva York, pues a lo mejor se hubiera muerto a Jet como este viejito que usaba cámaras viejísimas para hacer referencias para los artistas que pudieran hacer vajillas con los motivos florales que se encontraba aquí y allá, o el París que se fue. Entonces creo que ese es un tema también interesante de cómo la intención, esto que se llama también el intencionalismo, tampoco determina la obra. Es que es arte si el artista dice que es arte, pues no necesariamente, porque ni Jet dijo que era arte, ni Karl Blossfeldt pretendía hacer arte. Esto tuvo que ver más con la mirada. Y lo que también tú decías, Gabriel, que es, bueno, y es que se necesita la validación de alguien más o no, eso me parece que es bien, bien interesante. También, no sé, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Javier, ¿quieres decir algo? Adelante. Sí, yo un poco porque conozco este trabajo de Gabriel, me hace reflexionar porque, bueno, a mí me parece un trabajo espléndido, en verdad que es espléndido, que lo genial hubiera sido que nos lo hubieras mostrado. Y aquí lo que me hace referir, justo conozco bien toda esta historia de Blossfeldt, aquí situaríamos, digamos, el espacio fuera del encuadre, la cadena que hay atrás, y lo comentó Gabriel. O sea, la obra a veces, o el artista en sí mismo, puede ser genial, puede ser un proyecto genial, pero si no está toda la trama de lo que está afuera y que rodea el arte contemporáneo hoy, puede que se quede ahí en un cajón, porque somos producto de todas estas cadenas, el galerista, el potencial cliente y hasta de las modas, ¿no? El otro día en una de estas pláticas decía, alguien me cayó muy en gracia la frase de los hipsters con cámaras de 35 milímetros, ¿no? Y hay una parte de cierto y hay una parte también diferenciada, porque finalmente se ha recuperado lo que parecía que ya no existía de la fotografía analógica, etcétera. Hay una validez que sí tiene que ver también con la manufactura, con la calidad, con la trayectoria, con la capacidad del artista de hacer una obra bien ejecutada y bien realizada, que es ahí donde muchas veces entra uno en contradicción con muchos proyectos del arte contemporáneo. Nada más esa puntuación. Muchas gracias, Javier. Pues sí, efectivamente, y eso me parece que es muy interesante. A lo mejor esta cadena que tú platicas, yo también la pienso un poco como un ecosistema, ¿no? Un ecosistema, y por eso el libro el de Pablo Helguera que les recomendaba, me parece muy interesante.
Hay otro libro es de Sarah Thornton. Este libro se llama 7 días en el mundo del arte, que también revisa al galerista, al director de museo, a todos estos personajes que tienen con el arte contemporáneo, la validación y demás. Y creo que sí, ahí es muy interesante lo que apuntas, porque al final del día, en esa cadena, influye muchísimo en qué va a ser arte, qué no va a ser arte, dónde se paga, dónde no se paga. Me parece que también hay un elemento fundamental en términos de el valor en subasta, etcétera. No sé si conocen, seguramente todos ubican esta página de artfacts.net, que es donde está el índice de cuánto vale cada artista por las exposiciones que tiene, por dónde expone, con quién expone, etcétera. Y, por ejemplo, la artista el número 1 es Andy Warhol, el número 2 es Picasso en ese índice. Como para contextualizar, Cartier-Bresson es el número 500, Frida Kahlo es la número 2000, más o menos, como para que nos demos una idea del ranking. Y en el sexto lugar, por ejemplo, está Cindy Sherman, fotógrafa y artista contemporánea. Entonces, es muy interesante el cómo están todas esas variables, incluso de gente que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el arte. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que se dio cuenta que era muy interesante y útil invertir en arte porque era mucho más redituable que trabajar o que invertir el dinero en otro tipo de cosas de Wall Street, cosa que le pasó, por ejemplo, a Charles Saatchi. Saatchi empieza a coleccionar porque se da cuenta de que vale la pena, de que vale dinero y de que le funciona mucho mejor que tener su agencia de publicidad. Y yo quería también aquí, aprovechando el viaje, preguntarle a Frida, ¿qué opinas, Frida, de todo estamos comentando? Porque tú tienes una visión como artista, también una reflexión de todos estos asuntos que a mí me interesa mucho que nos compartas. Pues bueno, la verdad es que a mí a veces me da mucha risa porque creo que es una falacia más. Es entrar en otro juego consumista y de verdad, ¿dónde tienes la validación y dónde tienes el ego? Yo creo que, voy a hablar por mi caso personal, pero creo que hago foto porque es la forma en que yo puedo decir las cosas. Es un lenguaje. Entonces, pretender que esto sea el arte con las mayúsculas es contar la historia de la verdad de los ganadores. Entonces, yo me quiero alejar, en lo personal, yo me quiero alejar un poco de esto y creo que hay que rescatar la parte de aquí y ahora. ¿Quién eres tú? Y yo esto lo digo a mis alumnos. Yo no puedo hacer las fotografías que haría un ruso de 20 años, hace o dentro de 40 años, ¿no? Entonces, ubica quién eres para saber qué tienes que decir y por dónde tienes que decir. Creo que cuando las cosas son monetarias, da lo mismo que sea arte, que sea una casa en Ibiza, y no por esta parte romántica, sino porque estamos hablando de peras y manzanas. Entonces, yo sí creo que los proyectos tienen que ser completamente conceptuales, pero no porque sean unas cédulas interminables. Yo vi un trabajo muy bueno hace como 4 años en Argentina de un tipo que fue con un notario y el notario describió sus fotos, ¿no? Entonces todos los cuadros estaban volteados y la descripción era una foto, el cuadro era una foto, ¿no? Entonces me la estás platicando, entonces no hay mejor foto que la que se toma, como siempre nos han dicho. Creo que es una sutil línea entre el arte y el discurso. Creo que considerarlo arte requiere tiempo, requiere verse con otros ojos. Es un poco, a lo mejor voy a poner la polémica, ¿no? Pero es como el feminismo, no podemos ver con los ojos de hoy acciones del pasado. Entonces, yo creo que sí necesitamos eso ante la vertiginosidad y yo jamás he pretendido hacer arte, ¿no? Y no creo que lo haga, pero tampoco es una cuestión de la venta y monetarizar eso de una forma exacerbada. Entonces, creo que es un poquito lo que yo quiero poner ahorita en contexto, porque a mí realmente
me parecen oportunistas muchas cosas, como el sacar screenshots de Instagram. A mí me parece que es bastante venderle el traje nuevo al emperador, ¿no? El traje transparente. Entonces me parece una forma muy linda de burlarse. Y entonces hay que burlarnos, ¿no? Y sacar dinero y ver qué pasa. O sea, ¿estás jugando? Hazlo. Pero hazlo bajo la perspectiva de que estás entrando en un juego, que vas a conocer las reglas y que las vas a jugar para eso. No para hacer arte, sino para burlarte o para sacar el provecho que tú quieras. Con lo mismo puedes especular en la bolsa. Es un poquito lo que yo pienso. Muchas gracias, Frida. Sí, 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 Lourdes. Mira, quería hacer un comentario y en lo que tanto Frida como Gabriel o todos aquí vamos a estar de acuerdo. El arte no necesita validación, pero al menos los mexicanos no sabemos comercializar. Hay personas que se dedican a la comercialización del arte y que hay retos, inclusive ahora en Netflix hay programas al respecto. Ahí me enteré que Damien Hirst, cuando vendió su primera obra, vendió su casa para él en una subasta, que es donde validan a los artistas, comprar su obra. Y así fue como todos los museos empezaron a querer tener obra de Damien Hirst. Ahora todos los museos la quieren vender y nadie la quiere comprar. Bueno, eso nada más en cuanto a la comercialización. Pero yo creo que esto que se pone en la mesa y que es sumamente interesante, lo que dice, pues aquí, perdón mi desconocimiento, que otro autor, si ustedes dicen que hacemos obra artística independiente, además de Javier, Gabriel, Frida o yo, digo, a mí es lo que menos me importa en la vida. Yo hago lo que hago porque tengo que hacerlo y porque tengo cosas que decir. Y si con eso además puedo vivir, bueno, eso me encanta. Me encantaría vender como Cindy Sherman, que me parece extraordinaria. Yo soy fan de Cindy Sherman y más viendo su obra, dándole un seguimiento completo. Y me fascina, por ejemplo, la obra de Fontcuberta y me encanta que a estos artistas que tanto admiro, a estos fotógrafos, les vaya bien. Pero eso es lo que se discute. Yo creo que el arte no requiere de validación. Sí me gustaría que en cierto modo hubiera una separación de estos bufones o de estos payasos, ¿no? Pero en fin, mientras haya quien les compre y mientras ellos sean felices haciendo eso, no lo sé. Pero sí me parece una tomadura de pelo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Le vas a comentar algo, Frida? Sí, hay una parte que a mí también me preocupa mucho de lo que es el arte y sobre todo el arte contemporáneo en fotografía. Bueno, yo tengo la idea, si estoy mal, díganmelo, pero dentro de las artes o dentro de lo que se considera arte, pues de lo menos valorado siempre es la fotografía, ¿no? Porque son reproducciones, porque no son únicas, etcétera, por una cantidad de telarañas. Lo que me preocupa mucho es que también, ¿cómo vas a invertir en arte miles, cientos de dólares en una reproducción mal hecha, en una mala técnica? O sea, ¿cómo voy a hacerla? O sea, ¿cómo les voy a vender una fotografía hecha en el Costco? Yo creo que también esa es una parte de este mercado que nadie se está dando cuenta porque estamos comprando plátanos con gaffer que a los 8 días ya tienen moscas. Entonces, esa parte a mí me produce como, me quita paz mental porque sí creo en los tangibles, ¿no? Porque no estoy pagando con bitcoins que inflé porque jugué en una cosita del celular y entonces tengo un crédito para comprar un plátano virtual que voy a poner en la pared, ¿no? Fíjate que hay una primera cosa que es el típico argumento y contraargumento del arte contemporáneo, ¿no?
lo primero que te pueden decir, oye, pero pues es que ¿qué no has leído a Walter Benjamin que dice que la pérdida del aura y de la reproductibilidad técnica y todo ese discurso? Bueno, creo que ahí hay una parte que también sí es interesante, que es este cuidado de la técnica, este cuidado de las cosas. Lo que tú dices claramente me parece interesante, este plátano con duct tape, ¿no? Y que no sé si vieron por ahí también que el corolario es no solamente puso el plátano con duct tape, sino que además llegó otro artista y se comió el plátano, ¿no? Valía $200,000 la obra, y llegó otro artista y dijo, ok, esto es obra, pues ahora yo me lo como y es mi performance sobre la obra, ¿no? Claro, es como la tomadura de pelo sobre la tomadura de pelo, o la sátira o la ironía y demás, ¿no? Y creo que también, a ver, yo no sé si les pasa, pero lo que decías también, Frida, y que se ha comentado sobre el discurso, sobre estas validaciones y sobre las tomaduras de pelo. A ver, yo aquí tengo una cosa que es muy divertida, que ahorita se las voy a compartir, pero es, por ejemplo, yo agarro una obra del maestro Ulises Castellanos, que la hizo, no sé, una de sus fotos del temblor del 1985, y entonces me la robo, la pongo en un museo, la pongo de cabeza, y entonces escribo un racional que dice que es una revisión presurrealista de la metástasis dadaísta de la obra de Castellanos en la degeneración postmasoquista contra los glaciares de la Patagonia en una percepción transgeneracional. Entonces, pues va a sonar súper padre. De hecho, voy a hacer esto que les voy a poner en el chat. Es una página que es una generadora de nombres de ponencias, y es buenísima porque es pura basura, es pura retórica. Entonces, ponle el nombre, agárrenlo y pónganlo. Yo veo esta idea, ¿se acuerdan de los sofistas en filosofía? Que te podía vender lo que tú quisieras, te echaba el rollo, y hay esta idea de la contradicción del sofista, que es como deliciosa, ¿no? Este juego intelectual que dice, el alumno del sofista le dice a su maestro, maestro, yo no te voy a pagar mis clases de sofista. ¿Y por qué? Porque si te demuestro con el sofisma que tú me enseñaste que no tengo por qué pagarte, pues no tienes por qué pagar, no tengo por qué pagarte, porque te convenzo con las herramientas que tú me diste. Y si no te convenzo, no te pago, porque no hiciste tu trabajo de ayudarme a convencer a quien yo quisiera. Entonces, creo que ese es un gran riesgo que hay en el arte contemporáneo, que es la capacidad de echar el rollo para validar cosas. Hay una pregunta que le quisiera hacer a mi queridísimo Juan Carlos Valdés, porque, a ver, dos cosas. Esta vida que has tenido, pues en la preservación del objeto, en la preservación de la historia, de la memoria, todo esto que sabemos que has hecho maravillosamente y sin querer darte coba, es algo que es objetivo, y tu trabajo habla por sí mismo durante todos estos años. Tienes esta visión, y es una visión que podríamos decir muy tradicional, ¿no? De la fotografía y demás. Pero pienso que una de las artistas contemporáneas que a mí me fascinan y que a mis alumnos los vuelven locos cuando ven la obra, que es la de Kimiko Yoshida, ella estuvo traída por la Fototeca Nacional, corrígeme si digo cualquier inexactitud o cualquier tontería, pero que dentro de uno de los encuentros nacionales de fototeca estuvo presente, mostró su trabajo, que a mí me parece espectacular en lo conceptual, en la ejecución, en la autoexploración, por todos lados. Y esto es algo que promueve la Fototeca Nacional, que se supone que es lo más conservador y lo que no admite estas tomaduras de pelo. A ver, platícanos tú, Juan Carlos, tu perspectiva de esto que estamos platicando, que a mí me parece que es súper interesante lo que nos puedas decir. Pues sí somos tradicionales porque somos del siglo pasado, Oscar. Pero no. O sea, la cuestión es una apertura precisamente a todas las expresiones de la imagen. Lógicamente, resguardamos colecciones históricas desde el siglo XIX. Pero eso no cierra las posibilidades de que la fototeca tenga precisamente una visión hacia la cuestión contemporánea. Tan es así que tenemos un fondo de fotógrafos contemporáneos que precisamente está llenando un vacío que existe dentro de la fotografía mexicana. Es decir, ninguna institución y el mismísimo Centro de la Imagen se ha preocupado por resguardar, por conservar y por tratar de crear un banco de imágenes con creadores contemporáneos, ¿sí?
En el sentido de que y en ese sentido lo que hacemos nosotros precisamente es que la Sala Nacho López no exhibimos prácticamente, es muy poco lo que exhibimos de materiales del acervo, sino lo que procuramos hacer es invitar a actores de la cultura fotográfica contemporánea que muestren su trabajo, que van desde gente como, ¿qué te diré?, Graciela Iturbide, hasta pasar por el mismo Focuberta o Sebastián Salgado que ha estado con nosotros, ¿no? Aparte de los camaradas japoneses que han exhibido. Pero aquí lo más importante, y ahorita a partir de lo que estaba platicando Frida, Lourdes y Gabriel y Javier, es que realmente la cuestión de la fotografía contemporánea, que para mí puede o no ser arte, para mí es arte y documento, por ejemplo, lo importante es que el valor que se le da a partir de que tengas un excelente manager o asesor o corredor de obra. Porque además se ha creado en la fotografía contemporánea algo que me molesta, y si digo me molesta, es la famosa figura del curador, del curator, que en México no existe tal concepto. Es gente que selecciona fotos, son seleccionadores de fotos, pero no saben ni la colección, no conocen la trayectoria del artista, no saben cómo se encuentra la pieza, qué proceso ha trabajado, cómo lo ha hecho, cuál ha sido su tránsito en el proceso creativo, pero lo único que hacen es seleccionar imágenes y a partir de ello armar un discurso kilométrico entre filosófico, culpa, y si no lo entiendes, eres tonto. Porque al final lo que ellos venden es su rollo. Y algo que, por ejemplo, yo he platicado con muchos chicos que me han mostrado su trabajo es, y en las exposiciones lo he comentado con los mismos curadores, es, a ver, ¿cómo es posible que si la exposición es de esta persona, vaya tu nombre por delante? Para validar el trabajo del fotógrafo, me parece indignante. O sea, Pedro Pérez, curador, obra, Juan López. Es indignante. El tipo está vendiendo, está ganando y vendiendo lo que el otro hombre ha generado. Entonces a mí me parece absurdo. Y el ejemplo más claro es toda la famosa Bienal, donde mi querido Ulises tuvo a bien, pues, quitar la máscara, ¿no? O sea, quitar el velo y mostrar precisamente que era una tomada de pelo. Cuando yo lo discutí con Itala y con algunos de los que estuvieron de curadores, que no curan ni un pulque, les dije, es imposible que se pongan que quieran a mí venderme espejos a cambio de oro. O sea, no se vale. La gente no es tonta. La fotografía tiene un lenguaje que es precisamente cuando interactúa con el espectador y no requiere mayor explicación. Por eso yo generalmente lo que evito es ver los famosos pies de foto, porque son elementos que te dirigen a que veas lo que el autor quiere que veas, no lo que tú puedes interpretar de lo que te quiso decir. Una ocasión se vino una anécdota con Carlos Jurado, estábamos en una exposición y llega un chico y le dice, oiga, maestro Jurado, su obra, esta pieza me significa esto, y le echó un rollo kilométrico el muchacho, y Carlos nada más le dijo, ah, sí, gracias. Voltea y me dice, en mi vida me había imaginado que yo quería decir esto. Yo nada más quería mostrar unas naranjas, pero bueno, ¿sí? Entonces creo que ese es un juego precisamente en el que muchos fotógrafos caen, y sobre todo las nuevas generaciones que buscan ese reconocimiento como artistas. A mí el término artista a veces me causa cierto repelús, porque el término artista no se lo debe dar la persona, se lo debe dar en todo caso la crítica, los pares, la gente que disfruta la obra. Pero cuando, por ejemplo, a mí llegan infinidad de chicos que quiero exponer en su galería, ¿por qué? Es que soy artista. Ay, no, pues permíteme te doy mi lugar y no hay problema. ¿Cuándo quieres? ¿Qué te traigo? ¿Qué vino tomas? ¿Qué bocadillos te...? O sea, es una pretensión y una soberbia tremenda, y eso es muy dado en las nuevas generaciones. Yo creo que más bien la fotografía se puede ser considerada arte en función de sus cualidades estéticas, pero también toda fotografía artística tiene elementos documentales muy valiosos, que precisamente es, en mi caso, lo que me permite ser un auxiliar para reconstruir procesos históricos, sociales, económicos, culturales. No, pues muchas gracias, Carlos. Fíjate que ahorita que decías esto de la parte de en el arte está imbricado el documento, pues me vienen a la mente de inmediato las fotos de William Eggleston, que son unas fotografías que validaron el color, ya conocemos todos el cuento, pero que además son un gran registro de la vida del sur de Estados Unidos, ¿no? De los 70s, y a lo mejor él no tenía necesariamente esa intención. Y mencionaste al querido Ulises en este asunto de lo de la dicha y famosa Bienal,
platicamos largamente en Imagen Líquida sobre el tema de la Bienal, los pelos de vaca, hubo debates, fueron y vinieron y demás. Y yo creo que en el fondo, claro que siempre había, y no lo digo yo, en alguno de los debates que se armaron o de las mesas de diálogo que se armaron ahí en la librería de Rosario Castellanos, pues no faltaba el que se le iba la yugular a Ulises diciendo, pero es que te voy a mandar una lista, me acuerdo perfectamente de alguien que le mandó una lista de libros que tenía que leer para que medio entendiera el asunto, y la verdad es que es muy fácil, por un lado, desestimar ese asunto, decir, es un cerrado, no entiende de esto. Por otro lado, también está la polarización de decir, sí, es que Ulises tiene toda la razón del mundo. A mí me parece que Ulises tienes una visión muy interesante sobre el asunto, que no es una visión ni generalista ni reduccionista, y que me gustaría que nos la compartieras tú de viva voz, porque me parece que tienes bastante que decir sobre estos temas. ¿Qué nos dices, mi querido Ulises? Ahora sí, adelante. No, yo les decía que primero tengo que superar mi timidez. Luego, yo quería escucharlos a todos ustedes porque yo siempre aprendo de los demás. Claro que me gustó mucho la presentación de Margarita y quería comentar varias. Hay muchas cosas que comentar, pero voy a hacerlo sintéticamente. A ver, un museo, lo que entendemos por museo, una institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio, exposición de objetos de arte o objetos culturalmente importantes para el desarrollo de nosotros, de los seres humanos, sí es importante. Sí es importante. ¿Un museo es un centro de validación? Pues sí, sí. ¿Te expones en el MoMA de Nueva York? Sí, suben tus bonos, claro que sí. Cuando en México el centro de la imagen se pretende convertir en un centro de validación. ¿Qué pasa con lo que pasa en México? Que siempre terminamos echando a perder buenas ideas con malas personas. O sea, recordemos la gestión de Patricia Mendoza de más de una década, por mucho la mejor gestión de toda la historia del Centro de la Imagen. Cuando pasó lo de Itala y la Bienal, les juro que yo no estaba queriendo retar al Centro de Validación de la Fotografía Mexicana. No tenía nada que hacer y ese día me metí al Centro de la Imagen. Ni siquiera fui a la inauguración. Pero si como centro de validación tú te encuentras una mamarrachada, que son los alambres de púas con pelos de vaca, sin una imagen, con una cédula como las que ya nos contaste tú, Oscar, y luego caminas y ves otra cosa, y ahí también voy a lo que dice Juan Carlos. ¿Y quién dijo que esto era, o sea, quién dijo que se podían colgar estos pinches pelos de vaca? Pues los curadores. Yo hablé con el autor de los pelos de vaca y me dijo, yo mandé una fotografía de unos alambres con pelos de vaca. Sus fotos eran como de un rancho o una granja o no sé qué. Y alguien del centro de la imagen le dijo, oye, está muy padre tu foto. ¿Qué tal si mejor en lugar de la imagen, pues armamos un performance? El otro, con tal de que lo seleccionaran, aceptó cambiar su foto como solo una propuesta para que le colgaran ahí lo que ya sabemos que pasó. ¿Por qué no pudo resistir Itala el golpe? Porque el torpedo de mi columna, que fue directo a la línea de flotación de un centro de validez, porque lo que ella quería era validar eso como una imagen o como yo no sé qué cosa, porque venía del Carrillo Gil. Y el torpedo fue directo a lo único que tenía que hacer bien, que era poner fotografías en el centro de la imagen. Todo el show que ustedes conocen perfectamente bien. Mandaron cartas al periódico, pidieron mi cabeza en el periódico. La secretaria de Cultura me llamó 3 veces. Fue tremendo. Ustedes a lo mejor estaban divertidos como en la Arena México,
pues viendo a 1000 máscaras contra las momias de Guanajuato. Yo era las momias de Guanajuato. Sí, o sea, yo estaba en el ring. O sea, no terminaba de cerrar Facebook cuando me llamaban por teléfono acá y fue un frenesí. Me sorprendió mucho toda la gente que me llamó para decirme, tienes razón, pero no lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no se querían pelear con el centro de validación que representaba Itala y su grupito de amigos. Pero como yo no pertenezco a ese grupo, ni a otros, pues no me importó. Ahora, es importante los centros de validez, sí son importantes, porque la Bienal y esos tipos de concursos se hacen para validar propuestas ganadoras, pero el problema está en quién decide. Nosotros aquí en el observatorio podemos estar debatiendo todo lo que querramos, pero necesitamos incidir afuera también si queremos que una visión progresista, intelectual, razonada, tenga una salida afuera. Necesitamos incidir afuera. No podemos quedarlo en pláticas de nosotros. Yo creo que es importante los centros de validación, pero es más importante que quienes representen esos centros de validación sean personas con conocimiento. Yo no sé quién es el director del MoMA de Nueva York ahorita, pero supongo que es un fregón. No sé por qué lo supongo. Pues porque dirige el MoMA, ¿verdad? Y aquí en el centro de la imagen, ¿qué nos ha pasado? Pues desde Patricia Mendoza para acá todo ha sido de bajada. Todo, ahorita hay un encargado. Ya no sé ni quién está a cargo del centro de la imagen. Pues, ¿qué podemos esperar de un centro que va a organizar algo que se supone es lo mejor de la fotografía? ¿Quién dice? Aquí alguien decía, Lourdes decía, que no necesita los centros de validación porque yo hago arte y pues yo soy artista. Está bien. Pero sí hay un orden de las cosas que sí necesitan un centro Yo de no validación. hago arte ni soy artista, no, Ulises. No. Esto a mí no me interesa. No, ya sé. No lo personalizo, no es contigo. Lo que yo sí creo es que hay necesidad de centros de validación y por eso están ahí el Tamayo, el Museo de Arte, está el Centro de la Imagen o está la Casa de Cultura de la Miguel Hidalgo. Porque si no llegas a poner ahí una fotografía, o sea, de nada sirve que la cuelgues en tu azotea. Eso no te convierte en nada. Es lo mismo que el Facebook. No te convierte en un escritor si publicas un buen post. Eres un escritor o eres un buen escritor cuando Random House imprime e invierte en ti $100,000 para hacer un libro. Entonces, los museos y los centros de arte sí tienen una validación que respaldar. A nosotros, a los fotoperiodistas, nuestro gran museo de validación son los periódicos, son las revistas. Ahora se confunden las cosas. Ahora que hace un mes o 2 meses yo escribí sobre los fotógrafos que estaban haciendo cosas de COVID y yo solo lancé una pregunta, ¿dónde están las fotografías de los fotógrafos de COVID? O sea, yo recuerdo la época cuando Mata y otros estaban en la jornada, que cuando había un tema, ellos marcaban toda la agenda fotográfica de la semana o del día. Ahora en COVID yo no puedo recordar una buena foto o no puedo ligar el nombre de un fotógrafo con una buena foto. Cuando escribí eso, me llovieron otra vez por todos lados y me dijeron, ¿no has visto mi Instagram? No lo he visto, perdón. ¿Cómo te llamas en Instagram, cabrón? O sea, no, yo vi el New York Times. Vi la revista Proceso, vi el Reforma, vi la Jornada. Yo no voy a estar buscando en Instagram quién está haciendo no sé qué cosas. La validación para un fotógrafo está en el espacio público y quién paga. ¿Quién te puede pagar por tu trabajo? Sí se necesitan. Los fotoperiodistas no tenemos un centro de validación, no hay un museo de la fotografía documental mexicana, ¿no? El Centro de la Imagen, después de la última Bienal, no esta, sino la última, la de Villaseñor. Después de eso desaparecieron los fotoperiodistas, pues porque somos muy pinches revoltosos.
10 años, 15 años después no se ha parado un fotoperiodista en el centro de la imagen. Me refiero a exponer o hacer algo. Ya, el centro de la imagen se quedó con los artistas contemporáneos e hicieron lo que hicieron con los pelos de vaca. Entonces, ahora sí que hasta aquí mi comentario. No, pero sí estuvo Marco Cruz, que fue precisamente para lavar Sí. culpa, no sé si se acuerdan. Marco Antonio Cruz, es verdad. Es el único que volvió por ahí. Sí. Pero fíjate, Ulises, que dices una cosa interesante. Leyendo lo que dice el chat, nos dice Frida que son centros de validación o de visibilidad. Y eso es muy interesante. A ver, yo siempre tengo en la mente a John Sharkovsky porque él, pues, se convirtió en el zar de la fotografía. Y claro, todos adoramos a Diane Arbus, a Lee Friedlander, a Gary Winogrand, a William Eggleston, como grandes fotógrafos, porque estuvieron en el MoMA. Pero la pregunta, y pensando en lo que dice Ulises de los centros de validación y también lo que dice Frida de la visibilidad, también es cierto que yo me quisiera preguntar quiénes son esos fotógrafos que le cayeron gordos a Sharkovsky y que porque él no los validó, no los conocemos hoy en día. Y les aseguro que no son pocos, porque, pues para empezar, nadie es monedita de oro y entonces seguro habrá habido fotógrafos que simplemente por mera animadversión. Segundo, porque por mero discurso no les importaba. Y sí, qué gran ojo, ¿no? Presenta a William Eggleston Guide, y el New York Times se va a la yugular diciendo es la peor exposición, es absolutamente banal. Pero ¿qué pasó con todos los que dejó fuera? Entonces, el tema de la validación y el tema de la visibilidad sí que importa, porque a lo mejor Ulises puede decir, oye, pues, ¿quién no conozco tu cuenta de Instagram, ¿no? Puede que tenga visibilidad, y es más, a lo mejor Ulises no conoce a ese joven creador tan importante de fotografía documental del COVID, pero tiene 400,000 seguidores, por ejemplo. Y aún así, sigue siendo un centro de visibilidad y no de validación. O sea, al final del día sí que hay un papel de las instituciones al respecto. ¿Sabes que lo que más les molestó a los expositores de la Bienal, de esa Bienal, fue cuando los llamé anónimos emergentes? Sí, pues sí. Porque ¿no? se autocalificaban fotógrafos emergentes. A ver, espérense. Sí hay 2 o 3 buenos. Ya él ganó el premio del público. El Pero el del público público. no se equivoca. Ya él lo ganó. Todos los demás eran hacedores de cédulas. Exactamente. Y aquí, a ver, el maestro Gilberto Chen, que anda ahí también y que también pues ha hecho cosas súper interesantes y siempre tiene algo interesante que decir. Gilberto, andas por ahí, ¿nos puedes comentar tu visión de esto, tu opinión? Ahí estás, Gilberto, ya te pusiste a ver el Netflix. No, ya no se puso a ver el Netflix. Luis Beltrán, ahorita regresamos con el maestro Chen. Luis, querido Luis, ¿tú qué piensas? De hecho, me acuerdo perfecto que en la fila de esa Bienal de Infeliz Memoria, Ahí estaba yo, sí. ahí estabas tú y ahí tuve el honor y el gusto de Ahí nos conocer. conocimos, ¿eh? Ahí nos conocimos, tal cual, padrísimo. En persona, Y jamás me hubiera imaginado que fuera a generarse una amistad del calibre y de la profundidad que ocurrió. Querido Luis, ¿tú qué ves? ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo sí, primero de lo que dijo la doctora, a mí me parece muy puntual en algunas cosas que por aquí anoté. Primero, yo siempre empiezo estas clases sobre fotografía contemporánea diciendo este texto que ella también lo pone ahí y que todo el mundo sabe, tampoco es que el arte es el reflejo del tiempo. Y entonces, pues tiene estas modificaciones a partir de eso, a partir de esa propuesta o de esa tesis, ¿no? El arte abarca muchas cosas y siempre se vuelve cuestionable, pero incluso el arte se cuestiona a sí mismo, ¿no? Y entonces acabamos pretendiendo suponer qué es arte y qué no es arte y cuestionando todas las manifestaciones artísticas que suceden en nuestro tiempo, como es el caso. Pero su difusión ha cambiado. Entonces, lo que antes teníamos como lo que están hablando ahorita de la validación del arte, en un punto la doctora habla del Instagram y de cómo muchas personas
artistas o que pretenden hacer arte se meten a Instagram, por ahí hacen sus business o sus negocios y tienen otro tipo de validación que antes no existía. Ese es completamente nuevo y no es que ya haya cambiado, sino que está cambiando. Está en pleno proceso que ahorita lo vemos lento, tal vez con el tiempo volteemos atrás y resultó que fue en un par de años no exista esta validación de la que estábamos acostumbrados que había hace 15 años aquí, o hace 30, incluyendo el del MoMA. Y como incluso me recuerda un poco también a esto que ahora hablan de la palabra sanitizar, si existe o no en la RAE, y dicen, pues va a acabar existiendo porque se está usando, porque la RAE finalmente incorpora, como muchos otros idiomas, el inglés es especialista en eso, genera palabras todos los días, nuevas, y tiene hasta su modo de hacer, ¿no? Tiene su método. Y entonces aquí me parece algo parecido. A raíz de que se ven las cosas, que se están dando las manifestaciones, se va haciendo una especie de coladera natural y ahora está ayudado por el Instagram, como en algún punto señaló la doctora. El arte nuevo será adaptado. Yo recuerdo, y hablando de las intervenciones en diferentes, o las apropiaciones y luego la intervención, esta obra que puso Orozco, Gabriel Orozco, que creo que en esta tabla que diste está como en el número 15, por ahí andaba Orozco, si es la misma de la que hablamos, como de los artistas contemporáneos con mayor impulso, digamos. Pero en fin, yo recuerdo ver hasta la revista, intervino todo lo que podría ser publicaciones populares, arte popular, fotografías de Juan Gabriel que estaban en una revista, y yo recuerdo de ver esas cosas de Gabriel Orozco y vi unas cosas muy interesantes que a mí me gustaron mucho y otras francamente espantosas. Pero era muy difícil saber de qué te tenías que agarrar, siquiera hasta para saber cuál era tu gusto. Y casualmente llegó Gabriel Orozco a dar una ponencia y en la justificación, que a veces no es fácil, por eso esta manera de dar una llave de entrada al arte contemporáneo, con eso mucha gente, entre ellos yo, quedamos muy complacidos con gran parte de la obra, dejamos de repudiar en ese instante y se convirtió en un diálogo donde podías tener algo con lo que pudieras hacer juego con la obra que estaba ahí expuesta. Habría que tener una definición muy exacta y muy limitada sobre lo que es el arte y esa nadie la tiene. Nadie la tiene. Y entonces, como ha ido cambiando y se permea para todos lados, en esto de lo que hizo Ulises, que en efecto había unos pelos de caballo ahí, pues no había imagen. Dentro del yo creo que si hubieran puesto todo completo no hubiera habido bronca, porque tenía muy buena idea este chavo y primero le quitaron obra y lo que quedó se lo mandaron rehacer, como bien dice Ulises, y quedó una mamarrachada. Efectivamente, no había manera de defender eso y no la hubo, pero hubo otras parecidas en esa misma exposición que sí eran imágenes y que la validez como tercer lugar tal vez no era la que hubiéramos creído todos. Exactamente. ¿No? O la ¿Querías mayoría. comentar algo, Gabriel? Sí, adelante. Sí, yo me voy a tener que retirar, pero nada más los quiero dejar con esta inquietud, como decía un maestro mío. Ahí los dejo con esa inquietud. A Caravaggio le tomó
más de 200 años para que lo reconsideraran como el gran pintor que fue. Y pues bueno, si nuestra obra en algún momento va a durar más de 200 años, a lo mejor todavía tenemos un chance por ahí. Buenas noches. Si la fijaste bien, mi querido Gabriel. Exactamente. Si la fijaste bien. No, yo creo que el maestro Gabriel sí la hizo bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias por la reflexión, gracias por compartir. Y nos vemos en el próximo diálogo en 6 semanitas. Y bueno, pues ahí seguimos en contacto. Oigan, quiero de una vez, voy a compartirles, déjenme compartir mi pantalla, porque aquí tengo el ranking. Aquí nada más me puedes decir, Maribel, si se ve mi pantalla, pero yo supongo que sí. Sí, ya, ahí bueno, va. Aquí está, este es el Art Facts. Y a ver, creo que solamente algunas cosas interesantes. Como les platicaba, en este ranking el número 1 es Andy Warhol, el número 2 es Picasso, aquí está Cindy Sherman, que es la número 6. Pero fíjense qué cosas tan interesantes. Si buscamos a Gabriel Orozco, estos son nada más los primeros 100, ¿eh? Pero Gabriel Orozco está en el número 95. Pero les quiero decir algunas cosas de este ranking. Me parece que es interesante que sí que hay fotógrafos en este ranking, además de Cindy Sherman. Aquí está Thomas Ruff, de la Escuela de Düsseldorf. Por aquí vi a Wolfgang Tillmans también. Pero ¿saben quién me acaba de sorprender mucho? Dándole un vistazo súper rápido mientras platicaban. En el número 26 está Man Ray, este surrealista, ahora sí que el Godfather, ¿no? El padrino de los fotógrafos surrealistas, el más importante surrealista, está aquí en el número 22. Qué interesante que dentro de todos, por ejemplo, Ai Weiwei, que es así, ya saben, propositivo y locochón y cosas por el estilo, pero vean, Marcel Duchamp en el número 33, pero qué interesante cuál es el lugar que está ocupando la fotografía en el arte contemporáneo. Y yo les quería también compartir una reflexión. Voy a interrumpir aquí la pantalla. Una reflexión, porque se comentó en algún momento, y me parece interesante. Hemos tenido que luchar durante 181 años para para defender que la fotografía sí es arte. Es decir, desde que nació la fotografía, nació con sospecha. Pero y está el tema de la reproducibilidad técnica, de la copia, de todo, de la objetualidad, del soporte y bla, bla, bla. Pero algo que a mí siempre me ha intrigado mucho, y espero que en algún momento nos acompañe Almadelia Zamorano, que es experta en cine. Yo alguna vez le pregunté, Almadelia, ¿por qué razón la fotografía no tiene como esta mancha desde que nace y el cine no? El cine desde el primer día es considerado arte, el séptimo arte, y no te importa si es una copia de época de una película de Chaplin o del acorazado Potemkin, o si es el último Blu-ray, lo sigues considerando arte, de la misma manera que no te importa si estás leyendo en un PDF a Dostoyevsky o en una edición, en una edición príncipe. Sigue siendo arte, ¿no? ¿El cine, todo el cine? El cine, sí, o sea, el cine. Ahí bueno, está esto del cine de arte y... Está todo esto, pero sí el cine siempre, es más, creo que nació con enarbolando esta bandera de que es arte y no importa si es una película del Santo, si es una película de Tim Burton o si es de Tarantino o si es una película de las ficheras. ¿Y vas a comentar algo, mi querida Lourdes? No, pero no tenía yo razón al hacer el comentario. Sin embargo, sí te voy a decir una cosa. Toda la obra en papel, tanto la obra de arte, los dibujos, todo lo que es grafito, el grabado, baja su valor por la perdurabilidad. Pero no es lo que estabas cuestionando. Tú estabas cuestionando que no era considerado arte y por eso llaman. Pero, por ejemplo, el grafito y la plata gelatina. Bueno, ahora los coleccionistas nada más quieren comprar plata gelatina, porque, bueno, yo tengo fotos digitales que no están directo a la luz y es un caos. ¿Cómo pierden el color? Es que parece un cartel chafa. Sí, eso es complicadísimo. Fíjate, a mí me pasó pues cuando empezaron las impresoras de
Inkjet hace muchos, muchos años. Yo creo que la primera que yo tuve fue del 89, no es para que midan de qué estamos hablando del Pleistoceno, pero resulta que yo imprimí unas fotos y que quedaron decentes, no muy bien porque la tecnología no era muy buena, pero resulta que a los 2 años, no estamos hablando de 200 años, a los 2 años, por capilaridad, pum, se empezaron a arruinar esas piezas. Entonces, claro que el soporte pues tiene cosas que ver, si no, pues el maestro Hinojosa no estaría tan preocupado de hacer las cosas bien desde el punto de vista de la copia y de toda esta historia. Quería preguntarle también a nuestros queridos Franz, al querido Ramón. Franz, hemos platicado de una serie de fenómenos que son razonablemente locales porque ocurrieron en México por el tema de la Bienal, etcétera, pero el debate sobre el arte contemporáneo y las posibles tomadas de pelo pues son universales. Y a mí me gustaría que nos dijeras tú qué opinas desde tu perspectiva, qué hay en este caso. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, en el Perú también han sucedido cosas así, tomaduras de pelo que han sido, creo yo, escandalosas, ¿no? Pero algo yo quería comentar sobre el tema de la validación. Me parece, creo yo que aquí en el Perú tenemos, no sé si todavía esta ceguera colonialista, no sé, pero pasó en el 2014 que hubo el Salón Nacional de la Fotografía y siempre, ¿no?, se premiaban fotografías que tenían cierto tinte artístico, ¿no? Con retoque digital, etc. Pero en ese año, en el 2014, habían caído por aquí dos curadores españoles que, así como ustedes en el Centro de la Imagen, ¿no?, que es muy importante allá, aquí también el Instituto del Centro de la Imagen en el Perú, sobre todo en ese momento, era la institución encargada de validar, de decir qué sirve y qué no sirve, ¿no? Entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero justo estos dos curadores o comisarios españoles cayeron en el Centro de Imagen, fueron contratados por el Centro de Imagen y fueron el jurado de este concurso, de este Salón Nacional de la Fotografía, y un fotógrafo, colega, bueno, les cuento un poquito el proceso, cómo era el proceso de selección, ¿no? Uno presentaba un portafolio con 25 o 30 imágenes, el jurado lo veía y te aprobaban para que tú puedas enviar 3 obras impresas, enmarcadas, listas para la exposición. Pero no necesariamente tenían que ser 3 obras del portafolio, ¿no? Si el portafolio servía como para saber de qué, ¿no?, de qué hablábamos un poco. Entonces, uno de los fotógrafos que postuló, que se llama Samuel Chambi, le aprobaron el portafolios, pero cuando fue a imprimir sus fotos, en realidad él trabajaba como impresor también. En este trabajo de impresor, él había escaneado negativos que habían salido mal y el escáner, ¿no?, le había botado unas rayas de colores verdes, amarillos, ¿no? Justo me he bajado la foto, no sé si la puedo compartir, no sé si es que tengo esta... a ver, déjenme ver. Si quieres revisa, porque se supone que sí deberías de poder presentar. A ver, se supone que sí tienes permiso y ahí estás, perfecto, ya estamos viendo Sí, ya la estamos viendo. Bueno. Ya, justo me la bajé acá. Ahí creo que la estás viendo, ¿no? Esta es una de las obras que es resultado del error del escáner, que el autor la presenta al concurso. Son 3 obras que las presenta a concurso, ¿no? Esta es una de ellas. Acá están las 3, que la gente no las entiende y están incluso volteadas, ¿no? Debería ser vertical. Pero esto, el autor, Samuel Chambi, además que tiene el apellido Chambi, ¿no?, que en el Perú, Martín Chambi es nuestro como máximo representante ¿no?, de la fotografía. Un segundo, voy a dejar de compartir, ya está. Ya.
no tienen ninguna relación familiar, pero ya el solo apellido Chambi ya es bastante fuerte, ¿no? Entonces, estos curadores cogieron esto y, es más, les cuento la anécdota incluso, ¿no? A mí me seleccionaron dentro de uno de los finalistas y cuando fui a dejar mis obras, ya era como la tarde, y vi las obras de los demás en galería. Y vi esas fotos de rayas verdes y justo me llama mi esposa y me dice, oye, ¿y qué tal? ¿Dejaste tus obras? Y le digo, sí, incluso hay un tonto que ha presentado unas rayas verdes, ¿no? Esa fue mi impresión, ¿no? Y resultó que esa fue la ganadora del Salón de la Fotografía, con un premio creo que como $3,000. Pero más allá del premio y esto, era un poco este error del escáner, ¿no? Que no era un proyecto intencional, dado como ganador de un proyecto, ¿no? A mí me pareció muy interesante, más que si estuviera bien o mal, me pareció muy interesante y muy importante lo que ocurrió después. Mucha gente empezó a hablar de fotografía, mucha gente que no tenía nada que ver. Mi mamá me llamó y me dijo, hijito, ¿sabes qué ha pasado? Sí, claro, ¿no? Todo el mundo empezó a hablar de fotografía en el Perú en esa semana, en esas 2 semanas, todo el mundo tenía una opinión en la prensa. Los 2 periódicos más importantes en el país, La República, el Diario de la República y el Diario del Comercio, empezaron a defender posiciones distintas, la gente se peleaba, ¿no? En que si eso era fotografía o no era fotografía, si eso era arte o no era arte, ¿no? Entonces, más allá de esta discusión, ya cuando pasó un poco el calor de la discusión, lo que sí nos dejó, y creo que esto es súper importante, es que si bien a Samuel Chambi lo criticaron muchísimo y como que recibió los primeros balazos, ¿no? Todos los que vinieron después tuvieron la libertad de hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Y eso fue genial, porque hubo muchísima experimentación desde el año 2015 hasta antes de la pandemia, ¿no? Que yo he estado mirando un poco los trabajos de los fotógrafos artísticos en galería. Ha sido una explosión de experimentación con el tema material, con el tema de conceptual, ha sido una vorágine de cosas que se han ido desarrollando a partir de este hecho concreto. Antes de eso, ¿no? Estaba la cosa muy distante, muy separada. O hacías foto documental y ibas tras la realidad objetiva y veraz, o hacías una locura artística, ¿no? Estaba muy distanciada. Y a partir de esto nos ha hecho reflexionar y pensar en que quizá el arte y el documento no están tan distanciados, ¿no? Esa era un poquito la reflexión y lo que les quería comentar desde mi lado. Pues muy interesante, Franz, porque sí que hay movimientos y a lo mejor, bueno, no sé, es que seguro cuando estaba viendo las rayas verdes y demás, de inmediato me acordé de estas pinturas de expresionismo abstracto, las de Mark Rothko, ¿no? Claro, pues hay estas conexiones, pero también se abren puertas y yo creo que también eso es una cosa muy interesante lo que dices, que es, sí, efectivamente hay momentos de tomadura de pelo y que ocurren aquí y en todo el mundo, pero también es cierto que sí hay momentos donde cambia el paradigma, donde se abren posibilidades y donde a lo mejor ese hecho tan controvertido pues acaba abriendo una posibilidad a gente que de otra manera a lo mejor no hubiera experimentado con los formatos, con los objetos, con otras cosas, y que pueden sí que ser pues formas de arte que vale la pena que sean visibilizadas, conocidas y demás. Entonces creo que ahí hay muchas cosas interesantes. Y quería también preguntarle, ya se nos va acabando el tiempo, tenemos poquito tiempo, pero Maribel, tú que has estado trabajando, pues pensando, reflexionando, viendo el arte, entendiendo la relación con lo que tú haces de cara a los niños y además, pues has estado mucho en estos debates y estas cosas que hemos platicado. ¿Tú qué opinas con este asunto de la fotografía contemporánea, la tomadura de pelo, o si vale, o qué? ¿Tú qué ves? Ay, pues justo pienso 1000 cosas. Llevo los últimos 6 meses de la maestría, pues me dediqué a tratar de entender el arte contemporáneo porque yo estaba negada y me abrió los ojos y tengo toda otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues me causa muchas cosas,
porque pues yo pienso justo lo que tú dices, Oscar, creo que muchos de los que podríamos pensar que son tomadas de pelo o errores o cosas que no deberían de ser consideradas arte, pueden abrir posibilidades de discusiones y de diálogos. Y pues a mí eso es lo que me parece lo más rico, porque yo no lo veo como desde los ojos del artista, sino del espectador, ¿no? La ganancia que tiene el espectador con las posibilidades de discurso, que creo que lo que da el arte contemporáneo es que nos abre las puertas, como que ya no te dices blanco es negro, es esto o es esto, sino que hay como infinidad de posibilidades. Y pues creo que eso enriquece mucho a los espectadores. Es todo un tema, hay muchas tomadas de pelo, sí, y hay muchas cosas muy, muy locas, pero creo que dentro de todo esto también hay como muchas oportunidades. Dicen que hay solo una cosa más difícil de entender el arte contemporáneo, y es querer explicar qué es el arte contemporáneo. Eso es lo más difícil. Eso es muy cierto. Y yo a veces quisiera, pues simplemente como remontarnos a pensar cómo vemos hoy el dadaísmo, por ejemplo. Cómo lo vemos hoy, desde el siglo XXI. Y cómo se percibió en su momento. ¿Qué habrán dicho? Es que era decir que era una tomadura de pelo, hasta me parece que hubiera sido sutil en el momento donde ocurrió. Pero ¿qué movió? ¿Qué cambió? ¿Qué cuestionó? ¿Y qué ocurrió después de eso? ¿Qué cosas que a lo mejor nos parecen tan importantes, a lo mejor no se hubieran dado si no se hubiera dado este movimiento paradigmático? Querido Ramón, no sé si tú quieres platicarnos algo, si quieres reflexionar algo. Pues buenas noches a todos. Antes que nada, felicitar a Margarita por la presentación. Me pareció muy interesante los puntos que nos estuvo compartiendo. Acá en el norte, acá en Chihuahua, pues hay muchos que se consideran artistas y sin embargo, pues hay pocos espacios para que pudieran encontrar de alguna manera pues esa validación, ¿no? A través de una institución como lo sería un museo. Por darles un ejemplo, exponer acá en Chihuahua en un museo, por lo que se considera un museo como el Casa Redonda, hay una lista de espera, ¿no? De 3 a 4 años aproximadamente, y en lo cual pues ustedes tendrían obviamente como pasar por un proceso, pero además de eso, muchos de estos espacios culturales pues están tomados, por decirlo de alguna manera, de la mejor que se pudiera decir, por las dependencias, ¿no? Han sido de alguna manera también cedidos a patronatos o asociaciones civiles y bueno, pues ya se imaginará, quizás eso sea en otros estados también. Entonces, a final de cuentas, creo que algunas de los puntos en los cuales yo encuentro muy interesantes sobre lo que nos comparte Margarita y que tiene que ver con esto, pues es con la apropiación, es con la resignificación, y en eso va todo, ¿no? Así como lo mencionaba ahorita el maestro Juan Carlos Valdés, que sonaba muy pretencioso el concepto de artista o que alguien se autodenomine como tal, el trabajo de estos curadores, pues también lo es, o sea, es decir, se apropian y de alguna manera resignifican la obra de esos autores, pues para poderla presentar, si es que acaso pudieras quedar dentro de o pasar sus filtros, ¿no? Tanto los políticos administrativos como sus filtros, ¿no? Como supuestos editores. Estoy hablando por lo que nos toca acá. Por otro lado, bueno, pues me llama mucho la atención esta cuestión que tiene que ver, que ya se ha mencionado siempre sobre la fotografía, que es subjetiva. Así lo es. Creo que también nosotros al hacer una propuesta, pues nos apropiamos, ¿verdad?, de alguna historia, intentamos resignificar pues algunas de esas ideas que nosotros de alguna manera interpretamos y tratamos de tratar de poner en común, pues a través de una obra gráfica, en este caso a través de lo que sería la fotografía. Pero creo que algo importante para poder hacer esa diferenciación entre esas personas que se roban los trabajos, y como decía la maestra Lourdes, son una mafufada, ¿no? Porque la verdad es que no es posible que se estén robando los trabajos, las ideas, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia, ¿no? Tú incluso lo mencionabas, Oscar, en tu programa por la mañana, en que pudiera ser, no tiene nada de malo tomar como referencia a otros autores, o a otros artistas, o a otras corrientes, independientemente de la propuesta visual que queramos nosotros generar,
pero hay una diferencia, y es la investigación, ¿no? Y es la formación. Y yo creo que algo que nos toca a nosotros hacer, como lo mencionaba también ahorita Ulises, de que, bueno, no se trata nada más de debatir y discutir algunas ideas. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, aquellos que tenemos esa responsabilidad de estar frente a un grupo y acompañar a los estudiantes en su formación, pues es precisamente eso, o sea, tratar de generar en ellos una cultura visual. Que, ok, está muy bien tomar todas las referencias que les sean posibles, pero con una diferencia, o sea, que sí investiguen y que esas propuestas que ellos quieran hacer, pues vamos, tengan un contexto, ¿no? Que los pueda respaldar, ¿sí? Ahorita que nos compartía Francia esta imagen, esta verde volteada, y luego dice, es que está invertida, ¿no? Y pues así como tratando de encontrarle, yo lo primero que veí, pues fue el catálogo, ¿no? Cuando voy a comprar una pintura en Comex, la paleta de colores, así. A mí lo que me gusta compartir con los muchachos en el grupo es que creo que una imagen pudiéramos nosotros tratar de leerla a través de dos formas. Es decir, ¿qué veo en esa imagen? ¿Qué siento? ¿Y qué estoy pensando? Punto. Entonces creo que a través de estas simples ideas a veces no hay por qué ser tan complicados. Gracias, Oscar, también por el enlace que nos pasaste. Muy interesante ver cómo se dan estos títulos, ¿no? Muy arreglados, y que hay gente que hace eso, están más preocupados por el pie de foto que por lo que pudiera decir sus imágenes. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Pues miren, yo creo que estamos a punto de cerrar y antes de si alguien quiere comentar alguna última cosa, yo creo que una de las intenciones del observatorio, pues es eso, primero que nada, observar. Es también, no necesariamente el decir, la opinión del observatorio es que son una mafufada, ni que todo cabe, ni que nada. Creo que todo lo contrario, me parece que lo que a mí me interesa mucho en nuestro observatorio es lo que hemos hecho, dialogar, plantear lo que vemos de cada uno de estas aristas, de estos temas tan complejos, abordarlos de manera seria, de manera donde no se trata de querer validarte porque eres el curador del centro de no sé qué, donde tampoco estás como parte del patronato de no sé cuánto, porque además te cae súper bien Luis Beltrán, entonces, y le debo un favor, cosas por el estilo, me parece que ensucian mucho una discusión que es muy rica, muy interesante, que no se puede limitar nada más a las visiones maniqueas del blanco y negro, donde hay muchos matices, donde sí hay tomaduras de pelo que son evidentes y también hay cosas que son geniales y que uno dice, wow, qué increíble. Probablemente cuando Cindy Sherman, y de esto es un hecho histórico, Cindy Sherman cuando hace sus Untitled Film Stills, pues se quejó durante años de que nadie le hacía caso y de que el trabajo de hombres valía más y finalmente tuvo la validación, el tiempo hizo que se diera esta visión de un gran trabajo que realmente es como el de los que empiezan de manera muy seria la actitud postmoderna dentro de la fotografía. Entonces creo que siempre hay un elemento de ver como poliedros, como ensambles, como si una fotografía es polisémica, pues imagínense el arte, ¿no? O sea, imagínense el gran fenómeno. Cuando los alumnos dicen, ¿qué es el arte? Pues, ¿cómo les explicas que es todo y es nada, ¿no? Al mismo tiempo, y que está inmiscuido el dinero, porque no lo puedes quitar, está inmiscuido el ecosistema de los galeristas, de las grillas, porque no lo puedes quitar, porque es parte de la condición humana, pero que también con un poco de suerte, detrás está el espíritu humano. El espíritu humano que puede tener el arte como una manera de quejarse, como una manera de protestar, como una manera de indignarse, como una manera de reflexionar sobre la belleza, sobre lo grotesco, sobre la sociedad, sobre la familia, sobre el individuo, sobre la identidad. Yo creo que las posibilidades del arte son infinitas. Pienso que, como suele ocurrir en estos casos, pues solamente rozamos la punta del iceberg en estas cosas, pero a mí me parece que lo importante no necesariamente es sacar una gran conclusión, ni hacer el manifiesto del Observatorio de Cultura Fotográfica sobre el arte contemporáneo, ¿no? O sea, me parece que es el tener la oportunidad de dialogarlo, de escuchar, porque yo les quiero decir una cosa que a mí me parece que es muy seria respecto de lo que estamos haciendo. Es claro que nos puede llegar el que es curador, el que es editor, el que hace muchas cosas, pero yo les quiero decir que el trabajo que ha hecho Gabriel Figueroa, Lourdes,
que ha hecho Javier, etcétera, es un trabajo de décadas, que es un trabajo que es la expresión de su ser, que como dirían, si no lo hacen, se pudren por dentro, ¿no? Eso creo que me parece que es lo más interesante y más fuerte, porque quien te da una opinión desde esa trinchera, pues no te está hablando nada más desde el libro de texto, que no tiene nada de malo, ni de la teoría, tiene que ver con la vivencia y con el ser alguien que está experimentando continuamente con el arte y con el medio fotográfico. No sé si alguien quisiera platicar un último comentario antes de despedirnos. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, adelante. Sí, Oscar, yo quería, en función un poquito a lo último que acabas de decir, de que el arte también es toda esta experiencia, justo anoté por ahí alguito que es lo que yo pienso, ¿no? Que el arte, la fotografía no es solamente arte, sino también artesanía, es todo el proceso y como proceso de búsqueda, como proceso de investigación a partir de la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto que mostré de estas rayas verdes, ya sí, yo hablo en lo personal, para mí no debió haber ganado absolutamente nada, ¿no? Porque es un error que salió, pero bueno, Man Ray también sacó los radiogramas por error ¿no? Y todo lo que generó. Entonces, lo que me interesaba un poquito era ver lo posterior, el efecto, ¿no? Pero el producto como sí, el producto en sí, ¿no? No me parece que tenga nada de interesante, justamente porque no es este proceso de investigación, de búsqueda, ¿no? Donde esté acompañado de la técnica y el discurso, ¿no? Por ahí un poco. Bueno, qué bueno que lo... Adelante, Lourdes. Algo a lo que dice Franz. Nada más te digo, Franz, no te creas que nada más porque eran rayas no sea tan interesante. Yo gané, es que yo que no he hecho, yo gané un arte joven, mención, con rayas nada más que eran diagonales, y Polaroids. Y también, bueno, la polémica, ¿por qué premian esto? ¡Qué cochinada!, ¿no? Y eso sí, muy esgrafiadas. Pero, no, sí, el autor ponía que era, ¿no? Ponía, fue sincero el autor y puso que, bueno, eso salió, pues, así, del error del escáner, ¿no? Eso. Es que fíjense que ahí hay un asunto interesante, ya no quiero quitar mucho más tiempo porque ya nos estamos comiendo, pero sí les quiero comentar una cosa. Esto que dice Lourdes, esto que dice Franz. Ok, el asunto del accidente, el error, esta emergencia de algo que emergió y que no se esperaba, bueno, a lo mejor dices, bueno, ya le dieron el premio y ya lo validaron y todo lo que tú quieras, pero lo que a mí me parece que ocurre interesante con lo que dices de Man Ray, por ejemplo, Franz, es, ok, puede haber esta ocurrencia, no como una ocurrencia de una idea loca, sino de algo que ocurrió y que te puede hacer despertar un eurekazo y decir, por aquí va. Va a haber una diferencia grande entre el hombre que agarró 3 fotos del escáner que se equivocaron y las puso y ganó un premio, al que durante 30 años después de eso siguió explorando y siguió obsesionado por el error, por la naturaleza digital, por esta cosa. Por ejemplo, el propio Joan Fontcuberta, hoy mismo lo que está tratando de reflexionar es sobre los glitches, sobre los errores en las imágenes generadas por inteligencia artificial. Está buscando como esta idea de que la máquina genera una imagen que para nosotros es reconocible. ¿Qué ocurre cuando se da el glitch, cuando se da el error y se revela la naturaleza de máquina, la naturaleza computacional de la imagen a través del error? Ahí es donde una idea con un eurekazo hacen una combinación que puede ser increíblemente estimulante, interesante y potente, pero creo que tiene que ver que hay una diferencia también, por ejemplo, en el caso de Lourdes. Lulú, pues a ti te dicen, ay, pero ¿cómo es posible que las diagonales estas? Bueno, a lo mejor en ese momento te podrían haber criticado mucho, pero pues te aseguro que los mismos que te criticaron en ese momento, cuando recibiste la medalla al mérito fotográfico, seguramente no dijeron ni pío cuando recibiste la distinción. Entonces, claro, las cosas van encontrando su peso y me parece que en la carrera continuada es la que también va haciendo que un trabajo pase de ser una ocurrencia a pasar a ser una idea. Pues no me resta más que de verdad agradecerles muchísimo la participación en el diálogo. Les mando a todos un abrazo muy fuerte, cuídense mucho.
Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima actividad del observatorio. Gracias, mi querido Franz, por haberte conectado. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias a Que estén muy todos. bien. Hasta pronto. Gracias, gracias. Gracias.